Les invito en esta noche a que abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 24. Santiago, capítulo 2, versículo 24. Santiago 2, 24 dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Te damos gracias, Señor, en esta noche por esta palabra que tú nos traes. Gracias por esta serie de estudios que hemos venido realizando durante tantos meses, Señor, interpretando estos pasajes difíciles, pero que gracias a tu iluminación hemos podido entender muchas cosas, Padre amado, para nuestra vida espiritual y para nuestra vida práctica como cristianos. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú dándonos el entendimiento, seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones para que esta palabra, Señor, pueda producir ese fruto en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Bueno, hemos estado estudiando, creo que durante 3 o 4 meses, una serie de pasajes desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pasajes de difícil interpretación, pasajes que no son muy claros cuando los leemos y que muchas personas malinterpretan porque leen a la ligera ese pasaje, no tienen en cuenta el contexto en el cual fue escrito y simplemente toman un pasaje y hacen que hable ese pasaje lo que ellos quieren que digan. Pero nosotros sabemos, como estudiantes de la Biblia, ¿cierto?, que la Biblia hay que saberse interpretar, que no es un libro de interpretación privada. Aquí no podemos decir, es que para mí este pasaje dice esto, para mí esto se interpreta de esta manera. No, la Biblia es una sola y se interpreta de una sola manera. ¿Sí? Y para interpretarla bien debemos tener en cuenta, como ya hemos estudiado, el contexto del pasaje. Tú no puedes coger un versículo y sacarlo de la Biblia y mira lo que dice, sin tener en cuenta el resto de la escritura, el resto del párrafo o del capítulo, es más, el resto del libro y de la Biblia. Nosotros no podemos hacer una doctrina ya con un solo pasaje. Bueno, tomamos ese pasaje, otro pasaje por allá y sacamos una doctrina. No se puede. La Biblia es como un cuadro de un pintor que no se puede ver por partes, tiene que verse en todo para poder ver la imagen. Y lo que nosotros hacemos como estudiantes de la Biblia es coger un pasaje, coger otro, ir armando el rompecabezas para poder interpretar bien una doctrina o una enseñanza, sea cual sea esta la enseñanza. Hoy vamos a mirar un tema que he titulado Fe y Obras. Fe y obras. Este es un tema muy controversial porque algunos dicen, bueno, para yo ser salvo debo creer, pero si yo me porto mal pierdo la salvación y voy al infierno. ¿Sí? Es que mira lo que dice ahí. Dice que no solamente somos justificados por medio de la fe, sino también por las obras. Pero Pablo, si miramos nosotros en Efesios 2, dice que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, miramos esos dos pasajes y parece que se contradijeran, pero no se contradicen, porque hay que mirar bien qué es lo que está diciendo aquí Santiago con respecto a la fe y a las obras. En el cristianismo hay dos corrientes muy fuertes que son extremos. Una es el legalismo. El legalismo en donde tú tienes que cumplir una cierta
cantidad de normas, de leyes, ¿cierto? Tienes que usar camisa con manga larga, las mujeres tus faldas, no maquillarse, no ponerse ni un arete, ni un poquito de achiote. Nada. Algunas parecen musulmanas, tapadas todas, ¿sí? Y tienes que hacer esto para que tú seas bendecido por Dios y no vayas a perder la salvación. Ese es un extremo, se llama legalismo. El legalismo es simplemente el intento del hombre de querer agradar a Dios a través de normas y leyes de hombres. Lo que hacían los fariseos. Los fariseos trataban de agradar a Dios con sus ritos religiosos, tratando de comportarse bien cuando no se portaban bien realmente. Cristo les llamó sepulcros blanqueados. Ustedes saben cómo es un sepulcro, bonito por fuera, pero por dentro lleno de podredumbre. Terrible. Así eran los fariseos. Eran muy legalistas y no se querían contaminar con el resto de la gente, que ellos son pecadores y se podían sentar con ellos, porque no, nadie puede sentarse con un pecador, porque ellos se creían justos a sus ojos, pero delante de Dios estaban descalificados, porque aunque ellos trataban de agradar a Dios mediante la ley, ellos no podían, porque nadie puede cumplir la ley. Amén. Entonces, ese es un extremo. Hoy en día hay cristianos iguales a los fariseos, cristianos entre comillas. Hay unos que no son realmente cristianos, que son bien fanáticos y te ponen ciertas leyes y normas, y desde que vas entrando en la iglesia, así seas nuevo, te van diciendo, no, mira, nada de aritos, nada de maquillaje, un ejemplo, y te ponen, y es como que te meten dentro de un esquema de pensamiento, llevando a la fuerza a la gente a hacer una serie de cosas que realmente no perfeccionan al hombre. No perfeccionan al hombre. Entonces, ese es un extremo. El otro es el antinomianismo. El uno es el legalismo. El otro es el antinomianismo. ¿Qué significa eso? Anti, en contra de, nomos, ley, en contra de la ley. Dicen no, la salvación es por gracia, ¿cierto? Entonces, todo es por gracia, por medio de la fe, y bueno, aunque te portes mal, como es por la fe, aunque te portes mal, tú estás bien con el Señor, tú eres salvo y listo. No importa cómo te portes, tú mientras tengas fe, o sea, le dan importancia a la fe, pero dicen que tú puedes echarte tu canita al aire si quieres, ¿sí me entiendes? Extremos, y los extremos siempre son malos. Yo siempre he dicho eso, yo creo que es una regla de oro. Todos los extremos son malos. Siempre hay que buscar un equilibrio en cada enseñanza, en cada doctrina, no irse ni a un extremo ni a otro extremo. Generalmente los seres humanos, por nuestra condición pecaminosa, siempre nos tendemos a ir a un extremo o al otro, pero hay que pedirle mucha sabiduría de Dios para que podamos nosotros tener un equilibrio en la doctrina, en la palabra, y poder interpretarla bien, con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos entender la Biblia ni interpretarla. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Porque este pasaje te dice lo siguiente: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si nos vamos a Efesios 2, vayamos a Efesios 2. Miren lo que dice Efesios 2. Lo que dice Pablo. Parece algo contradictorio lo que les voy a leer, ¿cierto? Efesios 2, y dice Efesios 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio
la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, versículo 9, no por obras. No por obras. Dice ahí, ¿sí lo leyeron? Para que nadie se gloríe. Pero Santiago dice que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. ¿Cómo podemos entender eso? Tenemos que leer el pasaje en su contexto. ¿A qué obras se está refiriendo? Pablo aquí, ¿qué está diciendo en Efesios 2? Vamos primero con Pablo, porque aquí Pablo es enfático y él habla no solamente en Efesios, sino en el libro de Romanos, mucho sobre la fe. La justificación por la fe. Usted y yo somos justificados por medio de la fe. Cuando nosotros creímos en el Señor como Salvador, Él murió por nosotros en esa cruz, derramando su sangre, que Él murió y al tercer día resucitó. Cuando usted cree verdaderamente eso, arrepintiéndose de todo lo malo que usted ha hecho, conociendo su maldad, dice la Biblia, usted es salvo. Pablo lo dice claramente. Tú lo que necesitas es creer, y por medio de esa fe en el Señor, tú recibes una salvación por gracia. ¿Qué significa eso? Que es un regalo. Dios te da o te otorga una salvación gratuita. Gratuita. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo. No como dicen los religiosos, tienes que irte a la villa de rodillas, darte latigazos así, como esos faquires que se acuestan en camas de clavos, de piedra. Hay unos que se crucifican, hacen lo mismo de Jesús. Se crucifican y tratan de hacer sacrificios, portarse bien para ir al cielo, para que Dios los acepte y para ir al cielo. Hermanos, ninguna de nuestras obras nos podría llevar al cielo. En Isaías dice que nuestra mejor obra que podamos presentar delante de Dios son como trapos de inmundicia. Usted y yo somos seres pecaminosos. Pero pastor, si somos cristianos, sí somos cristianos. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos por haber creído, pero seguimos siendo pecadores, ¿o no? Sí. Aunque ya no practicamos el pecado como antes, que andábamos en tinieblas, que andábamos robando, mintiendo, somos pecadores. ¿Por qué? Porque pecamos. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los demás? Si todos somos pecadores. Entre nosotros que somos cristianos y los demás que son impíos, ambos somos pecadores. Pero mira, hay una diferencia. La diferencia es que nosotros somos pecadores que hemos sido perdonados y lavados por la sangre del Cordero, justificados y declarados santos y puros delante del Señor porque creímos. Cuando creímos en el Señor, cuando creímos en ese mensaje como Señor y Salvador, que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, que murió en esa cruz, en ese momento, por haber creído, como Abraham creyó, fue justificado. Abraham creyó sin haber hecho ninguna buena obra. Cuando él creyó, fue declarado justo, sin haber hecho ninguna buena obra. Porque creyó, fue justo a los ojos de Dios. Entonces nosotros, por haber creído en Jesucristo, por gracia, hemos recibido una salvación, hemos sido declarados justos. Eso está claro, ¿cierto? No es por nada que a nosotros hagamos. No es porque usted cumple los 10 mandamientos, ni porque usted se porte bien, que usted recibe la salvación. Y aún, ni es porque usted se porte bien que recibe bendiciones.
La salvación y las bendiciones de Dios vienen por su gracia, por la obra de Cristo, no por nuestras obras. Por la obra de Él en esa cruz hemos sido salvados, y por la obra de Él en esa cruz hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús. Usted no tiene que hacer nada para ser salvo, ni tampoco tiene que hacer nada para recibir las bendiciones espirituales en Cristo. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Jesucristo, arrepintiéndote de tu vana manera de vivir. ¿Cuáles son las dos demandas de Dios? Para que una persona sea salva, que se arrepienta y crea en el Evangelio. Por eso cuando Juan el Bautista entró en el escenario mundial preparando el camino del Mesías, ¿cuál era el mensaje? Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse y creer. ¿Qué significa arrepentirse? Es la palabra metanoia en el griego, que significa cambio de manera de pensar. Cuando una persona se arrepiente es porque ha cambiado su manera de pensar con respecto a sí mismo. Usted antes se creía bueno. Cuando una persona se arrepiente, se ve en su verdadera condición: soy un pecador. Y cuando una persona se ve en su verdadera condición, que es un pecador, entonces, cuando se le presenta el mensaje de salvación, presentando a Jesús como Salvador, entonces él, al sentirse pecador, que merece una condenación, esa persona se da cuenta que necesita un Salvador. Por eso es necesario el arrepentimiento, para poder creer. Pero si usted cree que es una persona buena, usted no mata ni una mosca, y no, usted se va al cielo porque usted sea una buena persona. No, nadie se va al cielo por ser una buena persona. Es por la fe. Pablo aquí es claro, y quiero enfatizar en eso. No es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, entonces yo voy a llegar al cielo y voy a decir: es que por mis buenas obras, porque me porté bien, entré al cielo. Entonces tendría yo que gloriarme, y la gloria no sería para Dios. No. Cuando usted entre al cielo, usted va a decir: por la gracia de Dios estoy aquí, porque Él me perdonó y me lavó con su sangre y me regaló la salvación. No me lo merecía, yo merecía el infierno. Pero si estoy aquí en el cielo, es por la obra de Cristo, por su gracia. Yo un día me arrepentí y creí, y por eso recibí esa gracia, ese regalo de Dios, y ahora estoy aquí disfrutando de todas estas bendiciones inmerecidas, porque, hermano, las bendiciones que tenemos nosotros en Cristo Jesús no es por nuestros méritos, son por los méritos de Cristo, porque Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, y porque Él ofreció el sacrificio perfecto que nunca hubiésemos podido nosotros presentar delante del Señor. Ninguna obra podría comprar una salvación. El único que podía hacerlo era Jesucristo con su sangre. Y hemos sido nosotros comprados, no con precio de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas, sino con su sangre. Entonces, usted es salvo por medio de la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Usted es salvo, pero mire lo que dice más adelante, versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. O sea, usted nace de nuevo. Una vez que usted recibe esa salvación, usted nace de nuevo, usted es una nueva criatura. Creado, es una nueva criatura creada por Dios para buenas obras. La salvación es por fe, ¿cierto? No por obras. Pero cuando yo creo, cuando mi fe es verdadera, entonces esa fe me va a llevar ¿a qué?
a las buenas obras. Por eso dice aquí, porque somos hechura suya, Dios nos hizo de nuevo, nacimos de nuevo. ¿Para qué? Y le dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, es como un producto en el mercado, ¿cierto? Un límpido. Es creado ¿para qué? Para limpiar. Por eso se llama límpido. Tiene la palabra limpiar. ¿Cuál fue el propósito del fabricante al crear ese producto, ese límpido? Para que ese producto limpiara. Ese fue el propósito. Cristo nos engendró con su Santo Espíritu. Fuimos hechos de nuevo, ¿para qué? Para buenas obras. Fuimos diseñados por Dios para buenas obras. Por eso que los cristianos con el tiempo se tienen que ver buenas obras. Porque si una persona dice que es cristiana y no hay buenas obras, ahora vamos a mirar cuáles son esas obras. Entonces, ¿qué pasa ahí? Mi fe no me sirve de nada, ¿cierto? Porque si estamos en esto, ¿cierto? Y la vida de nosotros sigue siendo igual. Seguimos en las mismas mentiras, las mismas murmuraciones, las mismas peleas, las mismas cosas. No hay cambio en mi vida. Entonces mi fe es vana. No me sirve de nada, porque la fe en Jesucristo me debe llevar a un proceso de santificación, donde yo cada día voy siendo transformado y donde cada día voy siendo más santo y más parecido a Cristo, para hacer las obras que Él me ha mandado. ¿Me entienden? Entonces vayamos al pasaje de hoy. Ahora vamos a entender más lo que dice Santiago, ¿cierto? Pero para entender Santiago 2:24 vamos a leer desde el principio del capítulo 2, porque es que tenemos que saber qué es lo que está diciendo Santiago. Hay que leer toda la carta, porque es como si a ustedes le mandaran un mensaje de texto, un WhatsApp, y usted nomás ve lo que termina. Usted podría entender bien lo que se habla. De pronto puede llegar una mala interpretación. Si usted lee incompleto el mensaje, puede que malinterprete lo que la persona le está escribiendo. Por eso es que tenemos que mirar todo el mensaje para no interpretar el pasaje de una manera equivocada. Entonces vamos a leer todo Santiago y ahora vamos a entender eso. Porque este pasaje de Santiago 24, ahí se cogen los legalistas. ¿Se dan cuenta? No es por fe solamente, es por obras. Ay, tú me dices que la salvación es por fe, sí, pero mira que aquí están diciendo que es también por obras. Espérate un momentico, vamos a leer el contexto, vamos a mirar qué es lo que dice Santiago, qué es lo que quiere decir Santiago. Bueno, vamos a Santiago 2:24. Bueno, vamos antes de Santiago 2:24, para que podamos nosotros entender lo que dice Santiago. Vamos desde el versículo 14, ¿cierto? Ahí podemos ya ir mirando qué es lo que Santiago está tratando. Aquí habla, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Miren lo que dice Santiago, hermanos míos. Es decir, Santiago se está dirigiendo a cristianos, a la iglesia. Por eso, hermanos míos, dice aquí. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, aquí Santiago está diciendo, tú dices que eres cristiano, que crees en el Señor,
Pero cuando viene un hermano tuyo necesitado de ropa y comida, lo recibes y le dices, que Dios te bendiga, y lo despides sin ayudarle. Dice Santiago, ¿de qué te vale la fe que practicas? Hay muchos cristianos, entre comillas, hablan muy bonito, la Biblia bajo del brazo, como desodorante, lo tienen. Andan para arriba encorbatados y hablan y gloria a Dios. ¿Sí? Ustedes miran esos evangélicos tradicionales, se identifican. Pero uno, en muchas de estas personas que se miran así, es como si fuera un disfraz. Yo los miro como se ponen un disfraz. Porque muchas de estas personas que son así, que tienen a Dios en sus bocas siempre, y que Dios te bendiga, y que para la gloria y honra del Señor, y hablan, ¿sí? Y Dios para aquí, Dios para allá. Muchas de esas personas que yo he mirado de esas, detrás de esa, digamos, de esa fachada, hay una vida muy oscura. Gente que no ayuda a los necesitados, no tienen amor por nadie, no sirven a la gente, maldicen a la gente, roban. Mire, yo hace poco conocí a un señor, y este señor, Dios para aquí, Dios para acá, que el Señor te bendiga, y todos, yo decía, yo le pregunté, ¿tú eres cristiano? Sí, yo asisto a una iglesia, pero como que no asistía muy seguido. Pero dice, no, yo soy cristiano y todo. Pero ¿qué miraba yo en este hombre? Tenía a Dios en la boca, pero mentiroso, tramposo, tramoyero, como dicen en mi tierra. ¿Sí saben esa palabra acá? Tramoyero, de esa gente que traman. Él viene de tramar, de hacerte una jugada sucia, ¿entiendes? Son gente mentirosa, incumplida, mala paga. No. Yo una vez le dije a ese señor, porque ya tenía cierta confianza conmigo, es mejor que no digas que eres cristiano, viviendo en unión libre, debiéndole a todo el mundo. Le dije, mira, te voy a dar 3 consejos, le di 3 consejos puntuales, y él se quedó pensando, y yo le dije, es mejor que no digas que eres cristiano, más bien que tus obras evidencien que eres un cristiano. Es diferente, ¿cierto? Porque de boca, ¿quién no? ¿Cierto? Simplemente es ponerme yo, así como estoy yo, me falta la corbata, y con un lenguaje evangélico, ¿no? Ese es cristiano. Es fácil, ¿cierto? De esa manera, representar que uno es cristiano. Tus obras, ¿cómo son? Tú dices que crees, pero no hay buenas obras. ¿A qué buenas obras se está refiriendo Santiago? Aquí específicamente ayudar a un hermano que está hambriento, desnudo. O sea, hay muchas de estas personas que tienen a Dios en sus bocas, pero no ayudan. Más bien están transando a la gente, aprovechándose de la gente, aún de la necesidad de la gente. Tremendo. ¿Qué dice Santiago? Ya vamos entendiendo para llegar al pasaje que nos atañe esta noche. Dice, y si un hermano, dice, versículo 16, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha la fe? Si tú no ayudas al necesitado, lo que está diciendo Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, la fe cristiana, la fe bíblica,
Es una fe que lleva obras. Si tú has creído en Jesucristo, si tú realmente has nacido de nuevo, si eres una nueva criatura, tú no puedes parecerte a los impíos. Mira, hay gente así, mucha gente que asisten a muchas congregaciones, que si estuvieran en la calle o estuvieran en cualquier lugar, se confundieran con cualquier impío. ¿Por qué? Porque andan en lugares donde andan los impíos, ¿cierto? En lugares indebidos, tomaderos, estancos, en fiestas, y se sienten cómodos con los impíos, diciendo malas palabras, chistes groseros. ¿Será que es cristiana esa persona? Yo lo dudo. Yo lo dudo. Que pasa el tiempo y sigue asistiendo a la iglesia, pasa el tiempo y sigue entre los impíos cómodamente, como si nada, revolcándose en los mismos pecados que los demás impíos que no conocen a Dios y que muchos aborrecen a Dios. ¿Se puede llamar cristiana esa persona? ¿La fe de esta persona es verdadera? No. Hay una fe que es verdadera y hay una fe que es falsa. La fe verdadera lleva obras. Es como una moneda, ¿cierto? Si tú miras una moneda y está la cara, pero el sello no, ¿esa moneda vale? No, ¿cierto? Es como la fe. Está la fe, pero no tiene obras. No vale. No vale. Esa es una fe falsa. ¿De qué aprovecha tu fe? Es lo que está hablando Santiago. El verdadero cristiano anda en buenas obras, porque ya como vimos en Efesios 2:10, fue hecho para buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces, ¿cómo vas a decir que eres cristiano y vas a seguir comportándote como un impío? Y pasa el tiempo y sigues igual de impío. Mentira, no has creído, porque la fe nos lleva a las buenas obras. No solamente a ayudar a un necesitado, sino a todo tipo de buenas obras. Usted sabe cuáles son las buenas obras, ¿cierto? Ya vamos a ir adentrando poco a poco. Dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, alguno dirá, yo soy cristiano, pero otro dirá, yo tengo obras. Mira mi vida, mira mi matrimonio, mira mis hijos. Dirá, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se ve que una persona tiene fe? Por las obras que hace. El buen árbol se conoce por el fruto. ¿Qué es lo que evidencia que mi fe es verdadera? Mis obras. Es lo que dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mi fe se va a ver por las obras que yo hago. ¿Qué obras estás haciendo? ¿Cómo estás tú con tu esposa? ¿Cómo estás tú con tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo te conduces con tu esposa? ¿Cómo te conduces con tu esposo? ¿Cómo te conduces con tus hijos? ¿Con tus vecinos? ¿Cómo es tu comportamiento en medio de la gente? Porque la gente te mira. Te mira. Y tú puedes decir que eres cristiano, pero la gente te mira y por las obras que tú haces te van a decir, tú no eres cristiano. Por eso es que algunos dicen, y no es que es cristiano, ¿cierto? Y esos que dicen que son cristianos y que hablan tanto que son cristianos, esos son los que menos son. Esos que hablan mucho son los que hacen poco. El que ha creído verdaderamente
no tiene que hablar, porque sus obras hablan de la fe que tiene. Cuando usted tiene una verdadera fe, sus obras evidencian que esa fe que tú has tenido en Jesucristo es verdadera. Acuérdese de la moneda. Tú dices que tienes fe. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame la cara sin el sello. Eso no vale. Y yo te mostraré mi fe por mis obras, la cara y sello, la moneda completa. Esa es la que vale. ¿Sí? Dice aquí, versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Ustedes creen que los demonios no tienen fe? Ellos no son ateos. Ellos tienen fe. Ellos creen en Dios, pero no obedecen a Dios. Es decir, que es una fe vacía, vana. Y esa es la fe que muchos tienen en el mundo cristiano, que dicen ser cristianos, pero no lo son, porque sus obras no demuestran que su fe es verdadera. Sus obras lo que muestran es que su fe es falsa, la de los demonios. Los demonios creen y tiemblan. Hay gente que cree, dicen creer en Dios, pero no tiemblan, o sea, los demonios le ganan. Los demonios por lo menos tiemblan. Esas personas dicen creer, pero ni siquiera tiemblan, porque no tienen el más mínimo temor de Dios. Pero un día serán juzgados y serán condenados. Entonces, la fe que Dios quiere que tengamos es una fe verdadera, genuina, que tiene obras, que se muestra por las obras. No es la fe de los demonios, que es vana. Versículo 20, más, ¿quieres saber, hombre vano? Miren, hombre vano, está hablando de ese hombre que tiene una fe vacía. Hombre vano, la palabra vano significa vacío en el original. ¿Que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. ¿Cuántos dicen que creen, pero no tienen buenas obras? No las tienen. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Es decir, las obras de Abraham, como ofrecer a Isaac en sacrificio, demostró la fe que él tenía. Eso es lo que está diciendo Santiago. Lo voy a leer de nuevo. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No fue justificado por las obras? Claro que sí, porque sus obras evidenciaban que su fe era verdadera. En ese sentido, sus obras le justificaron, porque sus obras mostraban que Abraham creía en verdad. No es que las obras, como sacan algunos de contexto, traen salvación. No. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que está hablando aquí Santiago? Sencillamente es que las obras de Abraham justificaron la fe de él. Lo justificaron. Este hombre tenía verdadera fe. No era una fe vana. No era la fe de los demonios, porque él llegó al punto de querer sacrificar a su hijo. ¡Qué tremendo! Eso de levantar el puñal para matar a su hijo, eso fue una obra que evidenció la fe de Abraham. Por eso él fue justificado por las obras. ¿Me está entendiendo? Esto no es difícil, hay que tener en cuenta ese contexto, no más. Dice el versículo 21. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? Él creyó a Dios y se le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, ahí es cuando viene el versículo de hoy. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Que las obras traen salvación? No. Él está diciendo, ¿se dan cuenta que las obras son importantes porque las obras evidencian tu fe?
Las obras que tú haces te justifican. ¿En qué sentido? En que muestran tus obras que tu fe es verdadera. No es solamente fe, es también obras. ¿Entienden? Es una moneda de dos caras. No puede faltar una de las dos caras. Si falta una de las dos caras, es falsa esa moneda. La fe sin obras es muerta, no sirve. Y la obra o las obras sin fe tampoco sirven. Romanos 14. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todas las obras que nosotros hacemos que no van motivadas por la fe en Jesucristo es pecado. Qué tremendo. O sea que nuestra fe salvífica tiene en sí o lleva en sí buenas obras. Las buenas obras simplemente son la evidencia de tu fe, que es verdadera. Pero aquí no está diciendo que las obras salven a nadie ni justifiquen a nadie. Sencillamente está diciendo que las obras justifican en el sentido de que las obras evidencian si tu fe es verdadera o es falsa. Hermanos, esto de las obras es importante. Y usted no tiene que esforzarse por hacer buenas obras. Mire, cuando usted ha creído verdaderamente en Jesucristo y usted tiene una buena relación con Dios, está unido a Cristo como el pámpano está unido a la vid. ¿Qué produce uno en esa unión con Cristo? Fruto, el fruto del Espíritu. ¿Acaso usted ha visto en un árbol una rama que se esfuerce para dar fruto? ¿Usted ha visto alguna rama? Si usted mira una rama así, salga corriendo. ¿Entiende? Un árbol moviéndose así y una rama esforzándose para dar fruto. ¿No? La rama simplemente está pegada al árbol. Y por estar pegada al árbol, da fruto. Usted, por estar unido a Cristo, en comunión con Él, va a dar fruto. Se van a ver buenas obras, porque tu fe ha sido verdadera. Si usted es un verdadero cristiano, hermano, usted tiene que aprender a amar. Amar. Un cristiano que no ama no es cristiano. Y amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amar. Cuando uno ama, perdona. Perdonar. Pero es que es difícil amar y perdonar. Claro que lo es. ¿Quién dijo lo contrario? Es difícil. Pero cuando tú estás unido a Cristo, ¿qué va a producir? Cristo en ti, a través de su Espíritu. Amor. Por la gente que te aborrece, por la gente que es enemiga tuya. ¿Qué va a producir Cristo a través de su Santo Espíritu? Va a producir gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Va a producir perdón. Tú vas a perdonar sin ninguna dificultad, pero no es por tu esfuerzo, es por el Señor que está obrando en ti, por su gracia que está obrando en ti. Entonces, hermanos, si su fe es verdadera, tiene que verse. Yo espero que usted hoy sea más santo que hace un año. Que hoy sea un mejor cristiano que hace una semana. Y que mañana usted sea mejor que hoy. Y más parecido a Cristo. ¿Cómo era Cristo? Manso, humilde. Cristo amaba, Cristo perdonaba, y por eso Él nos manda a amarnos, a perdonarnos. Porque realmente, hermanos, esta vida es muy corta. Y a los seres queridos los tenemos así, cortico tiempo en la vida. Y para pasar este cortico tiempo en la vida odiándose, peleando como el perro y el gato, no vale la pena, ¿cierto? No.
Tenemos que aprender a vivir como cristianos, aprender a amarnos, a soportarnos, a arreglar nuestras diferencias, a perdonarnos, a andar como hijos de luz, a dar un buen testimonio. Eso es lo que Dios quiere que nosotros evidenciemos, y de esa manera vamos a glorificar a Dios, dando buen fruto, porque nuestra fe es verdadera, esa fe que produce frutos de buenas obras. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre amado, te exaltamos, te bendecimos. Ya hoy terminamos toda esta serie de enseñanzas. Desde la próxima semana vamos a comenzar a estudiar teología sistemática. Traiga libreta, apuntes, la Biblia. No deje la Biblia, porque vamos a estudiar muchos temas hermosos de la palabra del Señor. Si usted ha preparado una ofrenda al Señor, tómela en su mano derecha. Dígale: Señor, Padre amado, Padre celestial, te doy gracias por la obra que has hecho en mí, por todo lo que me has dado, de lo que tú me has dado y te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice las ofrendas de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Para este viernes tenemos reunión de servidores. Yo les ruego a todos los que están en servicio, a todos, que asistan a esa reunión. 7 de la noche, de 7 a 8 es la reunión, para que vayan apartando esa horita. Es necesario que todos estén el viernes de 7 a 8, los servidores, los que están en servicio, ¿sí? Y el sábado tenemos ayuno a las 6 de la mañana. Así que ese sábado tienen que divorciarse de las sábanas, de la cama desde temprano. Vamos a tener reunión de oración y ayuno el sábado. Bueno, vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, hoy queremos pedirte perdón. Hoy queremos reconocer nuestros pecados. ¿Cuánto tiempo que te conozco, pero aún no he producido esas buenas obras que debería producir, por mi tibieza, por mi descuido en mi relación contigo? Perdóname, Señor, porque mi fe no ha producido las buenas obras que tú has esperado de mí. No me he santificado lo suficiente. No he ayudado a los necesitados como debería hacerlo. Me he portado muchas veces como un impío, como si fuera alguien que no te conociera. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque no he crecido en mi fe y en las obras. He quedado enano. Señor, perdóname. Ayúdame a crecer más en la fe y en las buenas obras. Mi fe debe llevar obras. Obras. Buenas obras. ¿Qué obras tienes tú para presentar delante de Dios en esta noche? ¿Qué obras? ¿Cómo son? ¿Son buenas tus obras? ¿O esas obras que tú has hecho te avergüenzan delante de Dios? Si te avergüenzan, pídele perdón al Señor y pídele que te perdone, que te limpie. El Señor, dice la Biblia, que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo en perdonarte
y en limpiarte de toda maldad. Solo tienes que confesarlo en esta noche. Confesar tus pecados, decirle al Señor: Señor, he pecado contra ti. He hecho lo malo a tus ojos. He sido duro de corazón, desobediente. He sido un orgulloso, un prepotente, un soberbio. Solamente he pensado en mí y no en los demás. Siempre he querido hacer las cosas a mi manera y no a tu manera. Perdóname, Señor, porque muchas veces he rechazado tu palabra, haciendo lo malo a tus ojos, lo que tú condenas. Cuando tú me has hablado, yo no te he escuchado y no te he obedecido, porque he obedecido más a mi carne, a mi corazón engañoso y perverso, que a tu palabra. Perdóname, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Purifícame, Señor. Lávame. Ayúdame, Señor, a producir esas buenas obras. Que la gente no se entere que soy cristiano porque lo diga con mis palabras, por mis Dios te bendiga, ni por mis gloria a Dios, sino que la gente sepa que soy cristiano, que soy un discípulo tuyo por el amor, porque amo a los demás, porque sirvo a los demás. Una vez el Señor Jesús dijo: en esto conoceré que sois mis discípulos, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. El amor, que tú ames más como Cristo ama, que tú perdones más como Cristo perdona, que tú sirvas a otros y ayudes a otros así como Cristo lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, que vino a servir y a no ser servido, sino a servir. Andaba con los pecadores hablando de su Padre. Lávame, límpiame, Señor, y ayúdame a ser como tú. Dile al Señor: ayúdame a ser como tú cada día, a ser más manso, más humilde, a ser más maleable a tu palabra, a reconocer mis errores y a corregirlo. Que si yo ya me he dado cuenta por tu palabra que estoy mal, no seguir insistiendo en lo malo, sino corregir. Dios quiere que nos apartemos del mal. Si tú te apartas, el Señor te va a ayudar a que sigas cada día creciendo más en santificación y agradándole a Él en todo. Bendice al Señor en esta noche y dile: Señor, en tus manos coloco mi vida, en tus manos coloco mi matrimonio, mi esposa, mi esposo, a mis hijos, mi familia, mis nietos. Oro, Señor, por mis vecinos, por todos aquellos que aún no te han conocido, por mis hermanos, por mis familiares. Hoy coloco todas mis ansiedades sobre de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Coloque todas sus ansiedades, todas sus cargas delante del Señor y descanse en el Señor. Entréguese totalmente al Señor. Deje que el Señor lo dirija. Ya deje las excusas. Acérquese al Señor más. Viva para Él. Porque un día te vas a morir y te vas a enfrentar a una eternidad con Dios si has creído en Él, o una eternidad sin Dios si no has creído y le has rechazado a Él. Hoy tienes la oportunidad de abrir tu corazón y arrepentirte y creer en aquel que es el único Salvador, el que puede salvar tu alma del infierno y la condenación. Si no has creído en el Señor, cree en este mensaje, que Jesucristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,
y que Él resucitó al tercer día de entre los muertos, según las Escrituras. Cree en este mensaje y arrepiéntete, vuélvete a Él de todo corazón. No sigas en esa vida pecaminosa, porque esa vida te va a llevar a la destrucción y a la condenación eterna. Apártate, vuélvete a Dios, vuélvete a Él de todo corazón. Deja ya la hipocresía, deja ya las máscaras. Quítate la máscara, y que esta noche, al quitarte la máscara, sea ya la última vez que utilices esa máscara y te presentes tal cual como eres delante del Señor, para ser una nueva persona, un verdadero cristiano. Oh Señor, gracias. Gracias por este mensaje. Bendice a esta congregación. Que tu gracia y tu favor esté sobre ellos, ahora y siempre, y sobre sus familias. Amén y amén.